todos, yo soy Paula y hoy les traigo el wrap up de diciembre. Sí, se los debía, incluso subí mis mejores lecturas del 2025 antes de subir este video, pero nunca es tarde. Esa es mi frase ya, nunca es tarde. Bienvenidos a mi wrap up de el último del año pasado, que la verdad es que estuvo bien bueno el mes, leí bastante. Terminé al menos uno de los libros que llevaba abiertos mucho tiempo, así que vamos a ello. Primero, por supuesto, con las estadísticas. En diciembre leí 5 libros, de los cuales 4 fueron escritos por autoras mujeres y uno de ellos por un autor hombre. En cuanto a las décadas de publicación, uno de ellos fue publicado en la década de 2020, 2 de ellos en la década de 2010, uno de ellos en la década de 1950 y uno de ellos en la década de 1990. Luego, en cuanto a los países de los autores, uno de ellos fue por un autor estadounidense, otro por un autor mexicano, uno por una autora de Somalia, uno por una autora de Ghana y uno de autora chilena, así que estuvimos de uno de cada uno. Luego, en cuanto a los formatos, 4 de ellos fueron físicos y uno de ellos en ebook. Y finalmente, en cuanto a las temáticas, leí un infantil, uno de fantasía, uno de relatos, uno de contemporánea y uno de no ficción, así que también súper variado en cuanto a temáticas. Ahora vamos con los libros que terminé en diciembre del 2025 y el primero era uno que había empezado como en julio, no tengo idea, pero por ahí, y se trata de Imperio de Tormentas por Sarah J. Maas. Al fin terminé el 5º libro de esta saga de Trono de Cristal. En Trono de Cristal seguimos a nuestra protagonista, que se llama Celaena whatever Sardostian, que ella es una asesina profesional, por así decirlo, que es convocada por el hijo del rey, el príncipe, para ser su candidata a asesina del rey. Y ahí parte, pero después pasan cosas y se va por un conflicto bien serio respecto a la magia. En principio tenemos un lugar donde la magia como que desapareció, como que la gente que tiene magia no la puede utilizar en ese territorio. Y luego descubrimos que hay un conflicto mucho más profundo, oscuro y qué sé yo, donde tenemos a una reina perdida y qué sé yo. Bueno, vamos siguiendo a Celaena y a otra gente que ella va conociendo, a este príncipe y un montón de otros seres medios mágicos, hadísticos que van apareciendo a lo largo de la saga. Y en este ya es el 5º, el antepenúltimo. Yo no he leído ese que es como un acompañante porque hay sentido de obligación, no lo voy a leer, pero ha sido bien entretenido en general. Creo que la trama y el plot que hay detrás de todo este tema del conflicto, de la magia, de los seres oscuros que quieren dominar el mundo y no sé qué cosa, me gusta un montón, lo encuentro súper entretenido. Me encanta que haya tantos personajes y que hayan como tantas como puntos de vista de los cuales ir leyendo, pero este finalmente se puso mucho más romantasy que los anteriores. Ya este entró mucho en la relación amorosa de nuestra protagonista con el loco que le gusta y no sé qué cosa, y se volvió como too much para mí. De hecho creo que me demoré tanto porque como toda la parte de al medio era demasiado así como la relación, que se gustan, que se miran, que el fuego, que no sé qué cosa, y a mí me tenía un poco chata, la verdad. Entonces creo que la historia, en el caso de Trono de Cristal en general, me gusta harto. Ya me gusta harto todo el plot, ¿cachai? Así como todo ese drama mágico que hay detrás y toda la cuestión, pero toda la parte más romántica sí a mí me agota, honestamente. Toda esa parte donde se miran, se hacen ojitos, se tienen ganas y qué sé yo, una vez está bien, no 45 veces a lo largo del libro, o sea, que vamos al punto. Ese es mi problema con este libro, pero de todas maneras, como les digo, me gusta la historia, así que me quedan 2 libros de la saga. Tengo muchas ganas de saber cómo va a terminar porque lo veo complejo. Me gustan también que haya muchos personajes, así que nada, a este libro le di probablemente 4 de 5 estrellas al final, aunque como les digo, el romantasy definitivamente no es para mí. Bueno, el siguiente libro que terminé se trata de El llano en llamas por Juan Rulfo. Este es un libro de relatos que está ambientado quizás la mayoría en la época de la Revolución Mexicana, donde aún me pierdo un poco. Yo creo que me falta saber más sobre la historia de México para ubicarme más en la ambientación, pero creo que la gran gracia de estos relatos está en la ambientación desde el punto de vista como ambiental, literal, así como del entorno, como sensación como de calor, en medio de la nada, donde tenemos como gente que está como súper aislada y que de repente tienen, no sé, como cosas muy de campo. Hubo varios relatos que fueron bien interesantes en ese sentido. Tratan mucho el tema también de la muerte, tienen algunos toques como quizás de realismo mágico, no sé si llamarlo así. Entonces, la verdad es que creo que es un libro que voy a estar revisitando. Probablemente voy a volver a leer algunos de estos relatos porque creo que merecen más de una lectura. En especial porque de repente como tienen esta cosa media de realismo mágico que te pierde un poquito quizá y te muestra quizás ciertos personajes
clásicos quizás de a mediados del siglo XX o alguna cosa así. No mediados del siglo XX, sí, de mediados del siglo XX de México, que lo encuentro súper interesante, pero sí creo que necesito saber más historia mexicana como para entender más como dónde estamos parados quizás, no sé. Esa es como la impresión que a mí me da. No sé si ustedes han leído este libro y les pasa lo mismo. De todas maneras, creo que habían relatos, como siempre, que a mí me llamaban mucho más que otros. Recuerdo uno donde las señoras como que iban a exigirle algo a un hombre y él como que las cansaba, básicamente, y ellas no lograron su objetivo. Lo encontré muy clever. Otro donde llegaban a vivir a un pueblo que era como donde ya no quedaba nada y que te mostraba como una escena como muy desoladora. Entonces creo que esa ambientación, ese ambiente, ese entorno en el que te meten las historias de Juan Rulfo son lo que más se disfruta. Así que si no han leído El Llano en Llamas, igual lo recomiendo. Creo que Pedro Páramo como historia me gustó más, porque yo soy más de historias que de relatos, más que nada, pero sí hubo varios relatos que todavía como que dan vueltas en mi cabeza, así que eso estuvo súper bien. Y también le di 4 de 5 estrellas a este conjunto de relatos. El siguiente libro que terminé en el mes de diciembre era el que estábamos leyendo para el club de lectura Empieza por leer Club Literario, que es donde tenemos la intención de recorrer el mundo a través de la lectura, ojalá con libros que hayan sido escritos por autores que son de tal o cual país. Y en diciembre fuimos a Somalia, donde leímos Flor del Desierto por Waris Dirie y Kathleen Miller. Waris Dirie es una supermodelo de quizás los años 80-90, que ella es de Somalia y emigró de Somalia escapándose de un matrimonio que le querían concertar cuando ella tendría, no sé, 13 años, con un señor ultra viejo, y decidió huir de su familia. Ella era una persona nómade, de una familia nómade que se movía como por Somalia, como en búsqueda de agua, cuidando sus animales. Ella tiene responsabilidades desde muy chiquitita. Y en Flor del Desierto tenemos su autobiografía. Y estuvo súper interesante. Todo el principio del libro nos narra como esta vida de nómade hasta que ella se escapa y cómo después van pasando tales o cuales cuestiones para eventualmente llegar a Inglaterra y... ¡Oh, se fue el sol! Para llegar a Inglaterra y eventualmente transformarse en una super... Si bien no es literariamente como muy destacable, por así decirlo, creo que probablemente en inglés debe haber sido complejo porque no era su lengua materna, entonces probablemente eso lo hizo más difícil y eso también se traspasó quizás a la versión en español que yo leí. Pero lo principal de este libro es que ella decide escribirlo no solo para contar su historia, sino que para también hablar de la mutilación genital femenina, que es un tema súper fuerte, porque es una práctica que todavía se hace en muchísimos países, quizás africanos, pero también ocurre también en Occidente, cosa que no sabíamos o que no es tan hablada, porque las mismas familias que provienen de esos países donde es tradición y es básicamente una obligación hacer esta circuncisión, le llaman. Esa es como la forma coloquial de decirlo, no tengo idea, pero que le quita un poquito la brutalidad de lo que es. Pero se da todavía en muchas partes del mundo y como el 80% de las mujeres de Somalia han pasado por esto. Y en Waris Dirie se le practicó este procedimiento, vamos a llamarle, de una manera bastante insalubre en medio de la nada, cuando ella tendría, no sé, menos de 10 años o algo así. Entonces ella quiere mostrar esto al mundo, hablar del tema, crear awareness, por así decirlo, así como que de verdad sea un tema y quizás eventualmente que la gente pueda hacer algo. Ella de hecho después fue como embajadora, no sé si de la ONU o algo así respecto a este tema. Entonces cuando se publicó este libro, como allá en los 90 y hartos, 98 más o menos por ahí, fue súper potente porque en verdad nadie había hablado con tal lujo de detalle sobre ese tema. Entonces, si bien eso es lo que la hace famosa, este libro no solo habla sobre ese tema, pero sí cierra con ese tema, con una reflexión de la misma Waris Dirie. Entonces fue un libro súper potente de leer. Como les digo, literariamente no se luce para nada. De hecho fue uno de los múltiples reclamos de las chiquillas y que muchas veces parecía que las cosas que ella había vivido eran bastante inverosímiles. Puede ser, pero también probablemente por eso es que llegó a donde está. Entonces yo no lo pongo tanto en duda, pero sí son cosas bastante sorprendentes. Así que fue un libro súper interesante, a mí me gustó un montón. Yo lo compré en digital, eso sí, porque como les digo, igual es más o menos antiguo, o sea, fue publicado como en los 98, por ahí. Entonces, en español al menos, no sé. Bueno, fue hace rato. Entonces lo encontré en digital, eso sí, lo pude leer y lo encontré muy interesante, como les decía. Creo que les hablé harto de él en uno de los vlogs de diciembre. Así que nada, en general le puse un 3,5. Para mí fue muy impactante
y de hecho me hizo buscar. Les voy a dejar, igual que en el blog en el que hablé de este libro, la página de UNICEF que habla sobre el tema de la mutilación genital femenina, porque la verdad es que es bastante impactante ver la cantidad de mujeres en el mundo que pasan por esto al año. No recuerdo los números, pero son muy impactantes. Y en Wikipedia, si quieren verlo, hay unos diagramas, como dibujitos nomás, que te muestran cómo quedan las mujeres con eso. Como que hay ciertos niveles, igual Isdiri pasó por el peor de todos, que pueden generar infecciones, enfermedades y qué sé yo, entonces muerte eventualmente. Entonces la verdad que quedé muy impactada, y esto se está transformando más que la reseña del libro ahora sobre ese tema, pero eso es lo que logró ese libro conmigo. O sea, la historia de ella es entretenida de leer también, es apasionante en el sentido que te dan muchas ganas de seguir leyéndola. A mí me gusta avanzar harto en el libro, de hecho me costaba detenerme en las metas del club. Así que nada, le di 3,5 estrellas como les decía, y lo recomiendo un montón de todas maneras. Así que nada, eso con Flor del Desierto por Wallis. El siguiente libro que terminé en el mes de diciembre se trata de Más allá de mi reino por Yaa Gyasi. Esta es una autora de Ghana, que yo leí hace varios años por ella Volver a casa, que me gustó un montón y quería seguir leyendo a la autora. Así que cuando vi Más allá de mi reino a un precio bastante accesible, porque los libros de Salamandra no son baratos en especial, dije tengo que comprarlo. Así que leí Más allá de mi reino por Yaa Gyasi. En este libro nos sitúa en Estados Unidos en la actualidad, siguiendo a una chica que se llama ¿cómo es que se llama? Gifty. Siguiendo a una chica que se llama Gifty, que ella es hija de inmigrantes ganeses. Sus padres llegan al sur de Estados Unidos, a una de estas comunidades que son como muy blancas, por así decirlo, donde ellos son prácticamente los únicos afrodescendientes africanos o lo que sea que hay en esa zona. Y su madre también es una persona muy religiosa, entonces los hace participar mucho de la iglesia pentecostal a la que ella se une. Gifty pasa por muchas cosas en su infancia, o sea, cuando su papá nunca se adaptó a Estados Unidos, su madre es una persona poco cariñosa y que trabaja como loca para poder subsistir en ese lugar. Ella tiene un hermano que es una estrella del deporte, pero que después cae en la drogadicción por culpa de medicamentos. Está ese tema también de las adicciones por medicamentos prescritos por doctores. También habla de la depresión. Entonces, ¿qué pasa? Que Gifty eventualmente se decide estudiar neurociencia para entender estos procesos del cerebro que tienen que ver con los sistemas de recompensa y qué sé yo. Entonces vemos en este libro a ella como estudiante, la vemos también como hija de una madre ultra religiosa, ultra estricta, la vemos como hermana de un chico que pasó por muchas cosas y que bueno, no terminó bien, y vemos también su conflicto, su como por así decirlo, la dicotomía entre su mente súper científica y su crianza ultra religiosa. Es un libro bien interesante, es muy introspectivo del personaje principal. También vamos viendo como algunos vistazos al pasado, a su familia, a un tiempo que ella pasa en Ghana también, siendo que ella no nació allá, entonces como una cosa súper distinta para ella. Así que creo que fue un libro muy interesante. Ya creo que narrativamente, en el sentido de que la historia te lleve, no es la historia la que te lleva, sino que son las cosas que te cuenta, en el sentido de lo que pasa en la mente de este personaje más que la historia misma. Pero sí dan ganas de seguir leyendo para saber cómo funciona, cómo se mueve esta chica por el mundo y cómo se va a seguir moviendo por el mundo con todos sus contrastes distintos que tienen que ver con la raza, con esta crianza religiosa, con su mente científica, con sus aspiraciones, con su vida familiar y todas esas cosas. Así que la verdad es que me gustó un montón, lo encontré súper bueno. Le di 4 de 5 estrellas, así que de todas maneras súper recomendado. Me gusta mucho esta autora, espero que siga sacando libros y voy a estar atenta a él. El último libro que leí en 2025 se trata de El zorro más brillante por Tamara Reyes. Este es un libro que compré en la primavera del libro, el año pasado de hecho. Tamara Reyes es una autora chilena y que se especializó en temas de animación y de stop motion. Entonces la gracia de este libro es cómo está hecho. Bueno, es la historia de un zorrito que busca como su hogar, por así decirlo, el lugar como donde él se sienta mejor. Y una de las grandes gracias es cómo está hecho. Miren, en vez de ilustraciones está hecho con stop motion, con figuritas como de cerámica o alguna cosa así. Y vamos siguiendo a este zorrito que va buscando como su lugar en el mundo y conociendo como a nuevos amiguitos, por así decirlo.
a lo largo de la historia. Y lo divertido es que está ambientado en el norte de Chile, entonces como que pasa por Copiapó, el desierto florido, creo que si no me equivoco llega como a la alta montaña, tipo donde están los salares, entonces también se encuentra con los esos monos rosados, ¿cómo se llaman? Los flamencos, entonces está muy bonito el libro. Habla de encontrar tu hogar y dice, si la estrella más brillante brilla en nosotros, cualquier lugar donde brillemos podrá ser un hogar. Entonces él decide como invitar a sus amigos a vivir con él y todo eso. Entonces es un libro muy bonito, está muy chora el modo como alternativo de ilustración, eso me gusta un montón, así que nada, lo recomiendo si tienen la oportunidad. Es de la editorial Calcetines Animados, si no me equivoco, sí, editorial Calcetines Animados y la autora Tamara Reyes, así que nada, estuvo súper bonito, le di 4 de 5 y recomendado. Bueno chiquillos, eso es todo por el video de hoy. Cuéntenme si alguno de estos libros ya los habían leído, si alguno les llamó la atención. No se olviden de dejarme sus comentarios abajo, me gusta si les gustó el video y suscribirse si aún no lo han hecho y activar la campanita de notificaciones para enterarse cada vez que subo un video nuevo. Y nos vemos en una próxima ocasión. Bye.